En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:20. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular, una de las organizaciones que estuvo coordinando las manifestaciones que se dieron hace 2 días en Ecuador. Ingeniero Erazo, bienvenido. Cuéntenos sobre sus actividades aquí en la ciudad de Cuenca y sobre todo el balance de lo que se dio en las protestas del miércoles. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto el poder estar aquí en su prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, los distintos sectores sociales, frente al llamado del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, de las organizaciones sociales y populares, impulsamos una jornada de movilización en las 24 provincias del país. Acción que tenía como objetivo demandar del gobierno nacional el pago inmediato de los recursos que le adeudan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son más de 24.000 millones de dólares que el gobierno nacional le adeuda a los afiliados, a los asegurados. Evidentemente esto tiene que ver con que ningún gobierno del pasado pagó la deuda histórica que tienen con la seguridad social. Sin embargo, hoy estamos exigiendo que el gobierno del presidente Lasso establezca un plan de pago para que el Estado se ponga al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y poder resolver los problemas que tenemos en el caso de medicinas, en el caso de la atención médica, pero también en las prestaciones de las cuales somos beneficiarios quienes estamos vinculados al tema de la seguridad social. Esta acción que desarrollamos en las 24 provincias del país tuvo expresiones de plantones, mitines, movilizaciones y evidentemente tuvo una respuesta importantísima de los diferentes actores. Eso demuestra el hecho de que los afiliados, los asegurados, quienes somos aportantes dentro de la seguridad social, no vamos a permitir que el gobierno nacional ponga a la venta o a las intenciones de la privatización al IES. El IES es de los ecuatorianos, el IES es de los trabajadores, de los afiliados y por lo tanto vamos a defender nuestro patrimonio. Ustedes han sugerido dentro de este plan de pago, entendemos que el gobierno entregue unos 10.000 millones de dólares entre el 2022 y el 2024. ¿No es esta una aspiración un tanto fantasiosa, sabiendo las condiciones en las cuales se encuentra la economía ecuatoriana? 10.000 millones de dólares significaría aproximadamente un poquito menos que 1/3 del presupuesto nacional del Estado. A ver, nosotros hemos planteado el hecho de que el gobierno nacional debe ponerse al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le entregamos una propuesta que significa que el gobierno nacional hasta el año 2025 ponga en el presupuesto general del Estado el pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y le hemos planteado que hasta ese año se pueda entregar una parte de la deuda, pero que también se aporte el 40% como corresponde para el tema de la seguridad social. Y en ese marco es lo que se plantea los 10.000 millones de dólares. Es decir, en 3 años estaría pagando lo que paga en un solo año al Fondo Monetario Internacional. Por eso es necesario establecer que recursos existen. Le estamos planteando al gobierno nacional que ellos deberían tomar medidas que signifiquen mejorar el tema de la atención médica, que signifique que los jubilados que han entregado sus esfuerzos, su trabajo durante más de 30 años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, durante más de 30 años, incluso en cada una de sus fábricas, luego de que han sido ya, se han retirado de sus puestos de trabajo, salgan a disfrutar de esa jubilación. Pero es obvio, los trabajadores salen enfermos. Muchos de nuestros compañeros que se han jubilado tienen enfermedades ocasionadas por el tema laboral. Sin embargo, cuando van al IES ocurre que no hay ni aspirina ni paracetamol. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en ese marco? Que el gobierno nacional se ponga al día con sus obligaciones del pago del 40%, pero que también inicie los pagos
que le están adeudando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hoy se encuentran en más de 24.500 millones de dólares de algunos datos que nosotros hemos sacado. No puede ser posible, mi estimado Gustavo, que el gobierno nacional le esté adeudando desde el año 2003 más de 9.000 millones de dólares en los convenios de pago. Es decir, por los préstamos que se hicieron para el tema del Toachi Pilatón, que se hicieron la compra de los bonos del Estado, los bonos basura que nosotros hemos señalado. Y fíjese usted, en eso están 9.000 millones de dólares, pero del 2003 acá, ningún gobierno ha pagado un solo centavo de esos préstamos o de esos convenios de pago. Y si a eso le sumamos, mi estimado Gustavo, los 7.000 millones de dólares que el Estado dejó de entregar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el 40%, evidentemente que la situación es compleja. Y ante eso, los 8.500 millones de dólares adicionales que el mismo IES dice que también se encuentra en los libros de cuentas, ¿no es cierto? Y que evidentemente, si sumamos ya todo esto, son los 24.500 millones de dólares que el Estado debe pagarle al IES. Pero acláranos un poquito esto de las inversiones del IES en papeles del Estado, en bonos del Estado. Los bonos del Estado no están solamente en manos del IES, hay inversionistas nacionales e internacionales que los adquieren y entendemos tienen un manejo aproximadamente independiente, de hecho que tiene que ver esto con la calidad de la economía ecuatoriana. Esos bonos además están en mercados internacionales, suben y bajan de acuerdo con las condiciones. Usted señala que Ecuador no está cumpliendo con el IES con respecto a estos bonos, que hay ciertas derogaciones que tenían que haberse dado. ¿Cuáles son estas? Porque esto es parte sustancial de esa cifra de 24.000 millones de dólares que ustedes, los sindicatos, configuran como deuda del IES. A ver, hay un sinnúmero de rubros que no han sido pagados. Entre ellos, yo le decía, los préstamos que se hicieron para el tema del Toachi Pilatón. Recuerde que en el tiempo de Moreno también decían que el IES les compre 1.500 millones de dólares en bonos del Estado. También plantearon el hecho de, en el tiempo del correísmo, que se hagan algunas inversiones, entre comillas, o préstamos para proyectos como Sinohidro. Sin embargo, nada de estos recursos han ingresado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que han hecho es pagar en alguna medida el interés de todos estos préstamos, pero ya en la cantidad que corresponde. No hay un solo centavo por el tema de la deuda. Entonces, lo que sugiere es que el gobierno o los gobiernos anteriores tenían el compromiso de monetizar parcialmente esos bonos, no solamente pagar los intereses. Evidentemente eso es lo que debía haber ocurrido. Sin embargo, insisto una vez más, no se ha pagado un solo centavo hasta los momentos actuales. Y por lo tanto, evidentemente que eso es parte de la deuda. Más aún, cuando un buen tramo de estos 9.000 millones de dólares se cumplen a fines del año 2022. Y al 2025 se empiezan a vencer el resto de rubros. Es decir, si no empezamos ahora una etapa en la cual se empiece a pagar ese tipo de cosas, evidentemente que la situación en el IES va a ser catastrófica. Y si a eso le sumamos, mi estimado Gustavo, el hecho de que el gobierno nacional no está entregando el 40% en su totalidad, es mucho más grave la situación de la seguridad social. Solamente recordemos que para este año, por ejemplo, el expresidente del Consejo Directivo del IES había planteado de que era necesario que se entreguen 2.860 millones de dólares para que pueda funcionar la seguridad social. Y ocurre que el gobierno nacional en el presupuesto general para este año solamente puso 1.320 millones de dólares. Es decir, la deuda es del 40% de 1.560 millones de dólares en estos momentos. Por eso es nuestra preocupación y por eso es el hecho de que los diversos sectores sociales nos estamos movilizando para defender el patrimonio de los afiliados, de los asegurados. Pero hay un tema, mi estimado Gustavo. Tras de todo esto está ese mensaje maquiavélico del señor Dajic, del señor Mauricio Pozo, del señor Augusto de la Torre, que buscan señalar que la solución a la seguridad social es incrementar los años de edad, los años de aporte, el aporte de los afiliados y bajar el tema de las pensiones jubilares. Pero no dicen nada en relación al tema del pago de la deuda. Pero
hay otra intención alrededor de esto. La intención en concreto del presidente Lasso y de todo este grupo es de que la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pasen a manos privadas. ¿Sabe por qué, mi estimado Gustavo? Porque usted como afiliado, al igual que yo y todos los que estamos dentro de la seguridad social, aportamos, ¿no es cierto?, de manera mensual. Y está ingresando de manera mensual al IES 360 millones de dólares mensuales. Es decir, si multiplicamos eso por los 12 meses, estamos hablando de 4.200 millones o 4.600 millones más o menos de dólares que ingresan plata fresca. Desmenucemos un poco estas cifras y vale la pena decir que el día de ayer conversábamos con una economista, Borja, experta en el IES, usted debe conocerla, se me escapa su primer nombre, y ella señalaba que es imposible, de acuerdo con la legislación ecuatoriana, que la seguridad social se privatice, que para esto tendrían que hacer una reforma constitucional. Y en cuanto a los fondos, había trascendido, esto por informaciones del propio IES, que el Fondo de Salud cuenta al momento con 220 millones de dólares, una cifra ínfima para las necesidades, los gastos y la inversión que se requiere en esta área, que además se encuentra en gravísimas dificultades. El gobierno ha hecho un compromiso público de entregar 300 millones más hasta el mes de diciembre. Estaríamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares en el Fondo de Salud si se cumple con esta oferta del gobierno. Por otra parte, el fondo de pensiones había trascendido también la cifra desde el IES, se encontraba en 6.000 millones de dólares y hubo declaraciones el día de ayer o antes de ayer, en todo caso declaraciones recientes de Alfredo Ortega Maldonado, el presidente ejecutivo y quien preside el consejo directivo de el IES, que ha señalado que el fondo de pensiones se encuentra sin problemas y en una situación de liquidez adecuada. Si es que escuchó usted a Alfredo Ortega, también nos gustaría que comente sus declaraciones. A ver, mi estimado Gustavo, voy a empezar por el último. Primero, el señor Alfredo Ortega no debería estar fungiendo de presidente del Consejo Directivo del IES si aplicamos la Constitución y aplicamos la ley, porque la ley establece de que ningún moroso puede presidir el Consejo Directivo del IES. Y el señor Ortega es representante del principal moroso, que es el Estado. Pero también hay otro elemento. El señor moroso el señor Ortega es accionista de algunas empresas que tienen morosidad con el SRI, también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, él no podría ser parte del Consejo Directivo del IES. Por eso se encuentran desesperados, dando un sinnúmero de argumentos que evaden el tema de la realidad. Pero veamos otro elemento. La señora Borja, me parece que usted señalaba, sí, establece de que no puede privatizarse, ¿no es cierto?, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al igual que también no pueden privatizarse las empresas estatales. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora el gobierno nacional? Muy hábilmente señala, no vamos a privatizar, pero vamos a entregar la administración del IES a manos privadas. No vamos a privatizar, pero vamos a concesionar los servicios a manos privadas. Es decir, se están delegando cosas a la empresa privada que podría y que debería hacerlo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El tema de la privatización está disfrazado con estas otras denominaciones que ellos están planteando. En los hechos, lo que están queriendo es apropiarse de los recursos de los afiliados, de los asegurados, como también lo quieren hacer, apropiándose con los recursos de las empresas estatales, como en el caso de las empresas eléctricas, que de acuerdo al decreto 540 establece que las empresas privadas que pueden dar servicio de electricidad lo podrán hacer si la empresa pública no puede ya llegar con ese servicio, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos. Es decir, están asfixiando las empresas públicas para dar paso a la presencia de las empresas privadas e ir cristalizando sus jugosos negocios. Pero hay un tema adicional en relación a esto. El hecho de cómo el gobierno nacional utiliza ese mensaje como señalo para entregar a manos privadas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y evidentemente hay algunos elementos en relación a lo que hoy está ocurriendo. Por ejemplo, la externalización de la medicina a las farmacias privadas. Es parte del proceso de privatización, pues. ¿Por qué señalo esto? Porque está encareciendo incluso el tema de la medicina. Y no es que están resolviendo todas las medicinas que requieren los afiliados o asegurados. Hasta hoy, por ejemplo, las personas con enfermedades catastróficas no tienen acceso a la medicina que necesitan porque en las farmacias privadas
afiliadas no tienen ese tipo de medicamentos, y eso evidentemente deteriora la calidad de vida de los afiliados, de los asegurados y de las personas que son beneficiarias. Bien, en todo caso, ingeniero Erazo, ¿qué respuesta esperan ustedes del gobierno ante este flujo de pagos que han propuesto? ¿En qué han quedado por otra parte, o en qué ha quedado esa mesa de diálogo que se abrió hace algunos meses? Ustedes estuvieron en principio muy satisfechos en que se pueda dialogar en el tratamiento que iban teniendo las propuestas. Eso ha vuelto a fojas a cero. Esas mesas de diálogo han quedado ya sin ninguna efectividad. ¿Cuál es la situación en este sentido? A ver, Gustavo, primero contestar lo último que también me preguntó anteriormente, que es el tema de los 300 millones que están diciendo que van a entregar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otra mentira más del gobierno nacional, mi estimado Gustavo, por un elemento. Esos 300 millones de dólares no son parte de la deuda. Esos 300 millones de dólares son la devolución del IVA. Lo que ellos retienen, es decir, no es parte de este tramo que estamos hablando de los 24.500 millones de dólares. Por lo tanto, es un engaño más que quiere hacer el presidente Lazo en contra de los afiliados y asegurados. Un tercer aspecto, mi estimado Gustavo, es el hecho de que esas mesas de diálogo, de debate, de discusión que había con el señor Cepeda, las suspendieron. ¿Y por qué lo suspendieron? Porque íbamos ganando razón en un sinnúmero de cosas, y evidentemente el señor Cepeda también demandó del gobierno nacional y les dijo: si ustedes no pagan la deuda, yo no puedo seguir al frente del Consejo Directivo del IES mintiéndoles a las organizaciones que estamos en medio del escenario del diálogo, del debate, porque evidentemente ese no es el compromiso del gobierno. Segundo, le planteamos en esas mesas de diálogo el combate a la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue campante dentro de la seguridad social por un elemento. El señor Cepeda se va por la presencia también de un personaje nefasto al interior de la seguridad social, como es el señor Aparicio Caicedo, que funge, ¿no es cierto?, como asesor ad honorem en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, un asesor sin sueldo. Si no tiene sueldo, la pregunta es cómo está subsistiendo, cómo vive. ¿No será caso de todos los negociados que hay ahí adentro? Entonces, esto motivó... ¿Qué respuesta aspiran del gobierno? ¿Han tenido alguna? A ver, Gustavo, nosotros hemos planteado que es necesario seguir debatiendo los problemas. Le hemos planteado que requerimos discutir esta temática, seguir ampliando el tema del debate en contra de la corrupción, pero también recuperar el tema de la gobernabilidad. Y eso implica que los afiliados tengamos la presencia al interior del IES, ¿no es cierto? Sin embargo, el gobierno nacional no quiere, evidentemente, la presencia de un representante de los afiliados que se faje en favor de los intereses de quienes mensualmente estamos aportando al tema de la seguridad social. Necesitan sostener ahí un personaje que se acomode a los intereses del gobierno nacional. Lo hizo con Correa, lo hizo con Moreno, hoy lo hace con el gobierno de Lazo, y me refiero al señor Clavijo. En ese marco es que los distintos sectores sociales estamos demandando de manera inmediata que se convoque a la elección de los colegios electorales para que estos elijan al representante de los jubilados y asegurados. Y por otro lado, también hemos planteado que se apruebe la propuesta que estamos entregando para que se inicie un plan de pago del gobierno nacional en favor de la seguridad social. Y en ese marco también evidentemente tiene que ver el tema del combate a la corrupción. Hablamos con la fiscal Diana... se me fue el nombre de la fiscal, pero hablando con ella, le habíamos planteado a la fiscal Diana Salazar el hecho de que se pongan un equipo de fiscales para conformar, ¿no es cierto?, una mesa de trabajo en las investigaciones que hay sobre los actos de corrupción. Son 189 denuncias de corrupción que se encuentran ya, algunos en proceso de investigación y otros que siguen, ¿no es cierto?, solamente como denuncias. Es decir, los afiliados, los asegurados, estamos dando pasos importantes en la defensa de nuestro patrimonio y no vamos a permitir que sean entregadas a manos privadas, y también vamos a dar soluciones a los problemas que hoy tiene la seguridad social como consecuencia de las políticas de los gobiernos de turno, de sus representantes en el Consejo Directivo. Proponen, ingeniero Erazo, con respecto a los planes de salud de atención del IES a varios sectores
hijos menores de edad, cónyuges, seguro social campesino, que está siendo soportado por la afiliación de los trabajadores, también la parte que ponen las empresas, pero programas de atención que entraron o ingresaron en el sistema del IES, de la atención de salud sin sustento presupuestario. A ver, por eso mismo es el tema de que el Estado debe pagar, pues, porque una cosa es la seguridad social y otra cosa es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Constitución establece, ¿no es cierto?, un sistema de salud que puede conectarse entre la salud pública y el tema de la salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y cuando hablamos de seguridad social, el Estado es el responsable de cubrir esto. Por lo tanto, la atención a las madres jefas de hogar que no tienen remuneración, el que debe aportar, ¿quién es? Es el Estado ecuatoriano para que sigan atendiéndose dentro de la seguridad social. Para las personas con enfermedades catastróficas, debe entregar los recursos también el Estado para que puedan ser beneficiados de la seguridad social. Y en el caso del Seguro Social Campesino, le diré, mi estimado Gustavo, que el Seguro Social Campesino tiene recursos propios, tiene su propio fondo. Es parte de la seguridad social, pero tiene sus propios recursos. No financia totalmente la actividad. Sí, pero es el Estado el que debe también entregar el recurso para el Seguro Social Campesino. Yo me pregunto, Gustavo, ¿qué hubiese pasado si los campesinos no hubiesen sido los que estuvieron trabajando en medio de la pandemia? Si no hubiesen estado presentes en el campo llevando los alimentos. No estamos cuestionando la obligación que tiene el Estado de solucionar estos temas, pero debe hacerlo responsablemente. No se trata de por un decreto poner a un grupo tal o cual beneficiario sin un sustento presupuestario, deteriorando además el servicio de otros sectores que están aportando. Evidentemente que eso debe ser así. El Estado debe cumplir con la deuda social que tiene. Y por eso parte de esa deuda social es el hecho que debe cubrir estos beneficios, estos derechos también a estos sectores que están dentro de la seguridad social y que no tienen el tema del financiamiento. El tiempo se nos ha agotado, ingeniero Erazo. ¿Qué es lo que van a hacer de aquí? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, nosotros vamos a seguir movilizados, como usted señaló antes de la entrevista. Por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores este 28 se va a movilizar también para defender el derecho de los maestros a la equiparación salarial. Hoy hay un famoso reglamento que violenta la ley, la LOEI como tal, y por lo tanto se estaría impidiendo que más de 25,000 maestros puedan acceder a la equiparación salarial. Pero va a seguir también la movilización del Seguro Social Campesino para defender el Seguro Social Campesino. En los próximos días está planificado diferentes acciones. Vamos al Encuentro Nacional de Afiliados, Asegurados y Jubilados el día 29 de octubre en la ciudad de Guayaquil, el tercer encuentro, en donde vamos a construir la propuesta de lo que debe ser la seguridad social, en donde establezcamos los mecanismos para darle un mejor funcionamiento, en donde podamos poner el hecho de que, por ejemplo, el Consejo Directivo del IES debe cambiar en su composición y debe estar administrado por los verdaderos dueños, que somos los afiliados. Y en ese marco hemos planteado que tanto los maestros, los jubilados, los trabajadores, los servidores públicos y el Seguro Social Campesino tengan su propio representante para tomar las definiciones en favor de los afiliados y asegurados. Gracias, ingeniero Erazo, por su presencia. Muy amable, muchas gracias a ustedes y aspiramos a que podamos seguir defendiendo el patrimonio de los ecuatorianos, que es el patrimonio de todos los afiliados, como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nelson Erazo es el presidente del Frente Popular. Ha estado presente el día de hoy visitándonos en nuestros estudios aquí en la ciudad de Cuenca. Son las 8:00.